Muy bien, tenemos los versículos en la multimedia, creo yo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 10 en la... Me voy a bajar aquí con ustedes. Disculpen que yo aquí me gusta estar más cerca para que no se me duerman. Dice así la palabra. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El 11. Si alguno habla, aquí no está hablando de los habladores, aquí está hablando de los que ministran la palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos orar. Señor, gracias te damos por esta palabra. Que esta palabra nos edifique ahora, Señor. Hemos venido a aprender de esta palabra y esperamos, Señor, que esa palabra entonces nos ministre, nos bendiga. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Yo le he puesto como tema a esta predicación el servicio al Señor. Al final de esta predicación vamos a hacer el comisionamiento de los nuevos líderes y esperamos que el Señor bendiga a esos líderes. Amén, iglesia. Así que entonces iniciamos con esta temática. ¿Qué es eso de servir al Señor? Y en primer lugar, debemos de tomar en cuenta que nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo y modelo de cristiano para nosotros, porque Él fue un servidor. Amén, iglesia. ¿Qué fue el Señor Jesucristo? Fue un servidor. Así inició Él su ministerio, haciendo sanidades y bendiciendo a las personas en una administración, en un servicio hacia la comunidad. Vamos a citar 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Por favor, yo les envié las citas bíblicas. ¿Qué dice ahí? 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras. ¿Y ahora qué? Aquella no se mira. Ajá. Ya me di vuelta yo aquí. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermano, para aprender a servir tenemos que llenarnos de la palabra. Amén. Ahí dice nutrido. Lo contrario sería desnutrido. Que no la leemos, que no la bebemos, que no la repetimos, que la tenemos alejada de nosotros. Pero si vamos a nutrirnos con esa palabra de la fe y de la buena doctrina, que es la enseñanza de la palabra de Dios,
estaremos fortalecidos. Estaremos nutridos. Amén. Estaremos de buena salud espiritual, porque eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Amén, iglesia. Leamos 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Es otra cita bíblica. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que usa, dice ahí en la versión. Con estas dos citas bíblicas comenzamos entonces a señalar que un buen ministro de Jesucristo debe de estar fortalecido con la palabra de Dios y también debe de ser alguien que utilice la palabra de Dios en su vida para poder predicar, para poder ser el ejemplo, amén, para los demás cristianos. Y aquí nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante nutrirnos de la palabra en el servicio cristiano? Y vamos a respondernos con 4 razones. La primera es porque debemos crecer en la vida cristiana. Amén, iglesia. Primera Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El recién nacido, solo que nazca enfermo, no pide su alimento. Como padre de familia, yo acompañé a mi esposa y el último patojito desnutrido que tuvimos se tomó 5 pachas entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. No se dormía, no se llenaba. Imagínese. Y como Anita no podía estar dando de mamar, la enfermera le hacía las pachas. Y me dice a mí ya a las 12 de la noche, toda soñolienta, ese niño ¿qué tiene? Y yo también tenía sueños, saber, con los ojos cerrados le contesto. Pues ¿qué va a tener? Hambre. Ahora vamos a la palabra. San Pablo hace ese ejemplo de los bebés cuando nacen, que necesitan del alimento espiritual que se llama palabra de Dios. Y es más, como no le está hablando a bebés físicos, sino a bebés espirituales, San Pedro le dice, desead como niños. Ese deseo como niño significa que usted va a tomar su Biblia, la va a leer, amén, y va a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, se va a nutrir de ella, va a llenarse y a fortalecerse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, definitivamente necesitamos ese alimento puro y nutritivo que es la leche pura que se llama palabra de Dios. Amén, iglesia. Debemos tener siempre ese deseo profundo de alimentarnos
en la palabra. Primera Pedro capítulo 1, verso 23 al 25, dice esto: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué entendemos aquí? Que cuando la palabra del Señor, usted y yo nos llenamos de ella, no importarán las circunstancias de la vida, estaremos siempre con esa fortaleza espiritual. Y hay un ejemplo ahí. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Hay una garantía que al aprender de la palabra de Dios seremos cristianos fortalecidos y no importarán las circunstancias que la vida nos da y nos quita, usted y yo seguiremos adelante, porque esa palabra viva en usted permanecerá. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Pero tengamos cuidado de no perder el hambre y la sed de la palabra de Dios. Este deseo puede destruirse con doctrinas equivocadas, con preocupaciones, con muchas cosas que a veces nos quitan la mirada en el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y verso 14, dice que la semilla que cayó entre espinos, los espinos la ahogaron. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Verdad que un cristiano debe de tener siempre fruto? ¿Verdad que un cristiano fortalecido dará siempre buenos resultados para Dios y no resultados negativos? Amén, iglesia. Cuando usted ya no tiene deseo de venir al culto, cuando usted ya no tiene deseo de doblar sus rodillas y orar, cuando usted ya no tiene deseo de ir al grupo, peísquese usted mismo y dígase, ¿qué me está pasando? Señor, tu palabra en mi vida debe de ser una fortaleza y un buen bastión del Evangelio. Amén, iglesia. ¿Verdad que los cristianos de Iglesia de Dios Nueva Familia deben de estar en constante progreso como cristianos que somos? Y debemos de dar los frutos a su tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo quiero que hagamos una declaración profética. Si yo leo la palabra, todos otra vez, si yo leo la palabra en mí dará frutos y resultados positivos y buenos para el Señor. Y yo estaré en fortaleza constante para honrar
el nombre de Jesús. Ahora dele un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Por qué es importante nutrirnos de la palabra? Porque debemos de ser buenos obreros aprobados. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, leíamos, si lo pueden poner otra vez, me gustaría, gracias. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, cuando San Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, Timoteo era un joven pastor que estaba iniciando en la iglesia de Corinto. Usted sabe que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más problemáticas, que habían resultados negativos ahí. Pero Timoteo tenía que ser él el ejemplo y la firmeza que la palabra de Dios tenía. Y él no debería de avergonzarse de ningún resultado, porque los frutos y la bendición de Dios la iba a tener. Amén, iglesia. El cristiano debe luchar ardientemente por la fe dada a los santos y estar firme en contra de las falsas enseñanzas, las falsas teologías. Esto es velar porque la sana doctrina esté siempre en nuestras vidas. Gálatas capítulo 1, verso 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice? Sea anatema. O sea, es una maldición. Y ahora leamos también 1 Timoteo 4:1. Viene a reforzar lo que dijo anteriormente en Gálatas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo me acuerdo que en una de las iglesias que yo estuve, y esa iglesia estaba en crecimiento constante, llegaron unos hermanos una vez a preguntarme: hermano pastor, ¿me puede decir los nombres de sus maestros? Y yo me pregunté para mí, ¿para qué me estarán preguntando esto? ¿Qué tendrán? Pero no pude despejar la respuesta que yo mismo me estaba preguntando. Bueno, comencé a decirles los nombres de varias personas que han sido los mentores, y ahí se miran el uno al otro. Esa es la diferencia, pastor. ¿Diferencia de qué les dije yo? Fíjese que el hermano, y me dieron el nombre de otro hermano. Fíjese que él, el maestro de él es el Espíritu Santo. Ajá, les dije yo. ¿Y ustedes le están oyendo a quién? Al hermano. Entonces les digo, ustedes están igual de fregados que yo entonces. También deben de tener al Espíritu Santo de maestro. Y entonces se quedaron mismos. De veras vos, me dice. Se dicen entre ellos. Hermano, ese señor, ¿saben qué les dijo?
que no se bañaran en el día, sino que se bañaran en la noche y que no pusieran luz, porque el Espíritu Santo los miraba y era una vergüenza. Yo les dije, ustedes no se van a bañar bien, muchas van a estar todos caretos después. Miren qué ideas, hermanos. Esos son espíritus engañadores. Aquí también han aparecido algunas situaciones un poquito también complicadas. La otra vez, dos personas que conviven maritalmente y que no son casados, pues definitivamente no les podemos dar un ministerio, porque las personas que ministran deben de estar legalmente unidos. Amén, iglesia. Y pues la pareja venían ya de hogares desintegrados y se unieron. Pero usted sabe cómo cuesta que la gente se divorcie y después se vuelva a casar. Pues aparece una persona y dice, no, hermano, mire, usted le puede servir al Señor. Solamente vamos a hacer una oración y vamos a confesar el pecado de adulterio y ya usted queda libre. Y aunque no me haya divorciado de la otra, aunque no, sí, ya toda vez usted le pidió perdón a Dios, asunto arreglado. Hay que creer firmemente, amén. Y hay que llamar al pan, pan y al vino, vino. Si viven maritalmente juntos y no son casados, están en adulterio. Y la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8 dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Mucho menos deben de estar sirviendo en una iglesia. Amén. Quitemos de la Biblia esos versículos entonces para componer el asunto. Pero no los podemos quitar, porque dice la palabra de Dios, el que quitare una jota o una tilde, yo quitaré su nombre del libro de la vida. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Hermanos, los hermanos se fueron de aquí. Ahora ya están sirviendo. Como dijeran los muchachos, ya les apacharon el clavo. Solo que hay uno que se llama Jesucristo. Y ese no apacha clavos. Amén, iglesia. Ese juzga con rectitud y por la palabra. Seguimos. Está buena la palabra. Es para que la compartamos. Gloria al nombre del Señor. Se debe de guiar a los creyentes a un desarrollo continuo mediante la doctrina que es conforme a la piedad y ayudarlos a madurar de modo que reflejen la imagen de Cristo en su casa, en el hogar, en la iglesia, por supuesto, y en todo el cuerpo de Cristo. Leamos 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, verso 4, por favor, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y verso 5 y final, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate
de los tales. Amén, iglesia. Una hermana que ministraba aquí con nosotros me dice, pastor, yo ya inicié mi propia iglesia. ¿Dónde la tiene? Digo, ¿cómo es el asunto? Estoy invitándome a algunos hermanos, pero no me han hecho caso. Dije entre mí, gracias Señor, porque no le están haciendo caso. Y por supuesto le dije, bueno, aquí usted ya no puede ministrar porque usted entonces está separándose para otro lugar y usted la está iniciando. Pues iníciela. Definitivamente usted no puede seguir ministrando aquí. Después de que yo le dije eso, me dijo un montón de maldiciones. Me dijo varias cosas. Que yo decía, Señor, en el nombre del Señor me agacho y nada me va a pasar. Y no me pasó nada. Amén. Yo ya no estoy hablando de afuera, ahora estoy hablando de aquí. Y de la familia de ella venían todavía algunas personas. Los hermanos diáconos estuvieron visitando a un familiar de ella. Pero los hermanos diáconos vinieron luego a decirme, mire pastor, nosotros hemos ido, pero no nos quitamos de encima de la hermana diciéndonos que nos vayamos con ella. Ok, les dije, nunca más los visiten, por favor. Así se termina. Y ya no los visitaron. Después ella me encontró, ajá, y usted les quitó la visita a los hermanos que querían apoyarme. Yo dije, para mí sería que los hermanos le dijeron, oh, esta señora, ¿qué tiene? Pero definitivamente los hermanos no le dijeron porque ella solamente sospechas tenía porque nunca más llegaron ahí con ella. Amén. Gloria al Señor. Después se unió con otra hermana que antes venía aquí también. Ay, Señor, y de ella sí me dijeron cosas horribles, que no las voy a decir aquí por ética. ¿Cómo es eso? Los espíritus malos se juntan. Gloria al Señor, amén. Hermanos, cuidémonos de las falsas enseñanzas. Si alguien quiere orar por usted, amén, y que diga, mire, yo quiero orar por usted, quiero bendecirlo, amén, pero usted no lo conoce, ¿sabe qué? Ore con los ojos abiertos. De repente se endemonia y le aprieta el pescuezo a usted. No se deje poner las manos a la ligera de alguien. Amén, iglesia. Yo estoy diciendo esto por lo que ha pasado aquí en la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, no se le van a pasar los demonios inmediatamente, pero ya quedan ahí secuelas. La otra vez un hermano llevaba una foto de un bautismo y fíjense que esa foto la habían tomado contra la luz del sol y ya eran entre las 5 y 5:30 de la tarde, el reflejo del agua se miraba rojo y ese hermano les había dicho que ellos iban a ser bautizados en sangre y no en agua. Y ellos cuando me mostraron la foto, a mí les dije, ¿por qué no tomaron esa foto al mediodía?
Y hermanos, yo restregué la foto para que se dañara. Y se dañó. Nosotros teníamos un recuerdo del bautismo en sangre. Hermanos, eso no es cierto. Lo que sucedió ahí es que la luz del sol reflejó el agua. ¿Qué idea, verdad? ¿De dónde lo sacan, hermano? No dice la palabra de Dios que la palabra lo sacan de sus mismas cabezas, de su misma forma de pensar, que definitivamente es todo negativo. Amén, iglesia. Seguimos. Otra razón por qué debemos de nutrirnos, porque debemos estar aptos para el servicio cristiano. Leamos 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad que se necesita que la palabra de Dios usted la aprenda? Amén. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos corrige y la palabra del Señor también nos instruye. Amén. Cuando alguien le visite y que le va a llevar veneno, tampoco le va a tirar la puerta, ¿verdad? Con toda educación. Muchas gracias. Fíjese que yo leo mi Biblia siempre, pero la tiene que leer, no de mentira, le va a decir así, ¿verdad? Así que gracias por su buena intención de venir a leerme la palabra de Dios. Y si te lee usted también la Biblia. Amén. Dígale un salmo. Dígale el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy bajo esa sombra y esa dirección del Señor. No se va a poner enojado, que porque viene a enseñarle la palabra. No, tampoco lo va a llamar para discutir con él y ponerse los dos, como se dicen, pico a pico, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios es para nutrirnos, es para enseñar, es para instruirnos. Amén, iglesia. Y es que también los toman los testigos de Jehová porque no vienen al culto. Se quedan en la casa y allá los evangelizan. Mejor, ¿sabe qué? Véngase a la iglesia. Amén. No me dicen amén, ¿verdad? Jesucristo enseñó que la escritura es la palabra inspirada de Dios, aún en los detalles más insignificantes. Él afirmó que todo lo que dijo lo recibió del Padre y es verdadero. Leamos Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa eso de una jota ni una tilde? Lo que significa es que la palabra de Dios es veraz. Lo que significa es que la palabra de Dios se tiene que cumplir como ha sido dicha. Y gracias a Dios, porque la palabra de Dios se cumple en usted. Hagamos una declaración profética. La palabra de Dios tendrá su fiel cumplimiento en mi vida, en la iglesia y para el mundo. Ahora dele un aplauso al Señor.
Aleluya. San Juan 5:30 y 31. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31, por favor. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad que el Señor Jesucristo tenía toda la solvencia moral y espiritual para enseñar su palabra? Y para enfatizarla, que esa palabra era viva en Él, amén. Y que ese testimonio que se daba de Él era verdadero. Amén, iglesia. Dígale a la persona que está a la par, la palabra de Dios nos está ministrando. Amén. Ahora dele un aplauso al Señor. Cuarta razón, ¿por qué debemos nutrirnos de la palabra? Porque debemos de ser transformados a la semejanza de Cristo. Leamos 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Está siendo transformado usted? ¿Verdad que ya no es la mujer que antes era? Amén. Ahora, si todavía su esposo le dice, mira, sos la misma, no has cambiado, y usted también le dice lo mismo, quiere decir que los dos no han cambiado. Amén. Déjese decir, no has cambiado. No le diga nada. ¿Sabe qué va a decir? Ahora no me regañó. Ajá. Ya no es el mismo. Amén. Cierta vez una pareja vino conmigo y me dice, fíjese pastor que nos vamos a separar, ya no podemos vivir juntos. Pero ustedes se aman, tuvieron sus hijos, ya las personas ya eran grandes. ¿Qué pasó con ustedes? Entonces le dije a la hermana, bueno, cuando venga el hermano con todos los demonios encima, no le conteste nada. Entonces me dice, me voy a dejar de todo lo que me diga. Sí. Y me dice, no voy a poder. Es que fíjese que él me dice una y yo le digo 5. Ahí estaba el problema. Pero yo oré con ella, Señor, ayuda a tu sierva. Que tenga un corazón apacible, bendícela, Señor. Sé que ella quiere cambiar, sé que ella quiere mejorar, ella quiere reflejar tu imagen. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por ella. Yo la llamé por teléfono a la semana. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo ha seguido? Ya no me dijo nada. Y ahí me dijo, como no le dije nada, ¿sabe qué me dijo el viejo? Me dice. ¿Y ahora qué te pasó? Si vos siempre me maltratás. O sea que hasta deseando estaba. Hermanos, transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo requiere un esfuerzo propio. Amén, iglesia. Cambiará a su pareja, pero sea usted el primero que lo haga.
Gloria al nombre del Señor. Dios le bendecirá. Será una persona diferente. Amén. Y qué linda es esta vida para que se vaya en líos y en amargura. ¿Cómo le gusta a usted comer? ¿Amargado? El dulce y el flan hasta amargo lo siente. No, debe de sentirlo sabroso. Amén, iglesia. Ya vamos a terminar. Ya me alargué. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Dios es el que reparte los dones y constituye nuestros ministerios, a fin de conformar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos crecer en la gracia y en avanzar hacia la madurez espiritual. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los que van a hacer la obra del ministerio? Los santos, la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros edifican el cuerpo de Cristo para que ellos hagan la obra del ministerio, haciendo una interpretación de la palabra. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Damos un aplauso al Señor. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usted se quedará firme en la palabra de Dios, en la iglesia donde ha nacido. ¿Por qué? Porque se va a nutrir con la palabra, se va a llenar con la palabra. No será un niño que fluctúa. A ver, lo voy a explicar de otra forma. A un niño usted lo puede engañar con facilidad. Pero a una persona mayor no tan fácil. Amén. Tal vez a una persona incauta, sí. Pero alguien que estudia la palabra, no tan fácil se va a dejar mover de la palabra en donde está firme. Amén, iglesia. El cristiano debe tener cuidado con todo viento de doctrina y debe rechazar a los falsos maestros, sosteniendo y expresando con amor la verdad revelada de las Escrituras y vivir en verdadera justicia y santidad. Leamos los versículos 15 y 16 de Efesios 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, todos los ministerios son complementarios aquí. ¿Verdad que necesitamos del ministerio de alabanza? ¿Verdad que nos gusta cómo las jovencitas danzan para el Señor y lo hacen para Dios? ¿Verdad que los diáconos cuando nos dan la bienvenida y entramos por esas puertas y nos dicen con una sonrisa, Dios le bendiga, qué bien que ha venido a la iglesia? ¿Nos sentimos bien? Amén, iglesia. Y los hermanos que se mojan en el parqueo también. Hágales caso, amén.
Ponga su carro ahí, en donde le dicen ellos. ¿Verdad que todos los ministerios son complementarios? Bendigo también yo a los hermanos del ayuno, a los hermanos de obra social, que el día de ayer fueron a dejar los víveres al CIAN-IDEC, para que ellos, a su vez, ellos los entregan a las personas necesitadas. ¿Verdad que necesitamos de esos ministerios? Y esta iglesia, hermanos, tiene la bendición de tener un colegio. Y en este colegio enseñamos la palabra de Dios a los niños. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios transformará las vidas de ellos. Amén, iglesia. Ponga a sus hijos aquí en el colegio. Pónganse de pie. Invito a los Timoteos que vengan para acá. Vamos a orar por los Timoteos. Aleluya. Gloria al Señor. A los hermanos y las hermanas que han terminado su escuela, que pasen para acá. Quédese ahí, hermano. Amén. Por fe usted la va a terminar también. Júntense mirando para acá, porque vamos a hacer el comisionamiento de ustedes. Yo quiero que la congregación levante sus manos hacia este lugar y bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí. Amén. Hermanos, se les ha dado a ustedes cierta teoría para que ustedes formen su grupo. Amén. Se les ha dado ciertas clases y lecciones para que ustedes sean empoderados en esa palabra. Y hoy queremos orar por ustedes y queremos bendecirlos. Amén. Qué lindo fuera que todos ustedes tuvieran un grupo. Amén. Eso queremos. Eso quiere el Señor. Por eso he predicado hoy el servicio al Señor. ¿Verdad que esa palabra nos bendijo hoy? Amén. ¿Verdad esa palabra trajo esperanza y trajo bendición para usted? Yo quiero en esta noche, amén, orar por ustedes y decirle al Señor que Dios los bendiga, que los guíe para hacer ese grupo que deben de hacer, que deben de formar. Amén. Y ¿saben qué, hermanos? Será una bendición grande para la Iglesia de Dios Nueva Familia y para usted también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levanten su mano hacia este lugar y vamos a bendecir a los hermanos. Vamos a pedirle a los líderes de cada una de estas personas que pasen aquí y se pongan atrás de las hermanas y hermanos. Amén. Y vamos a pedir a los pastores que vengan con nosotros también y vamos a orar por ellos. Vamos a bendecirlos. Vamos a decirle al Señor que Dios los guíe. En el camino ustedes van a encontrar una serie de situaciones difíciles, seguramente, hasta conflictivas. La otra vez, un joven, eso fue allá en Retauleu, que luego que lo empoderamos para que fuera líder y él abrió su líder, y allá en el grupo llega una persona y se le endemonió.
Y a él lo quería agarrar de aquí, miren, hermano. Y el hermano nunca había visto un endemoniado. Agarró el teléfono y mire, pastor, véngase inmediatamente, aquí tengo un endemoniado. Y para eso estás ahí, mi hijo, le digo. Agárrate con el mismo diablo, no tengas miedo. Tú sos vencedor en Cristo. Es que está pataleando mucho. Nos está pegando a todos. No fui, hermanos. No fui no porque no haya querido, sino porque yo tenía que hacer. Amén. Después le llamé como a la 1:30. ¿Qué pasó? Estaba todavía cansado. Ya pudimos, pastor, pero cómo nos costó. Hermanos, ustedes se van a hallar contra el mismo diablo, pero ustedes están empoderados en el nombre de Jesús para salir adelante. Con ustedes estará el Espíritu de Dios, amén. Con ustedes está el Señor Jesucristo. Con ustedes está esa palabra viva del Señor, amén. Para crecer en la gracia, para ser fortalecidas y fortalecidos por nuestro Señor Jesús. Levantamos nuestras manos hacia este lugar y oramos. Señor, bendigo grandemente a cada uno de los hermanos aquí. Bendigo, Padre de la gloria, al hermano Elías. Dios del cielo, gracias por esa bendición que ha recibido del Señor. Gracias por esa oportunidad en el nombre de Jesús. Gracias por el hermano Aníbal, aleluya, por esa visión y pasión que tú has puesto en él. Hoy lo empoderamos y bendecimos tu sagrado nombre. También bendigo a esta sierva en el nombre de Jesús. Que la gracia tuya sea sobre ella, Señor, y que la bendición, Dios del cielo, la alcance y la bendiga. Bendecimos a la hermana Rosa Emilia. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias, Dios de la gloria, aleluya, por esa oportunidad de servicio que tendrá esta hija tuya. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra será una bendición en esta vida. Oh Dios de la gloria, gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo a esos grupos nuevos, fortalecidos, que vendrán, Señor, con estos siervos y siervas. En el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.